Día 117. Cuarto, estructura del libro de Apocalipsis. Para comprender un poco la estructura del libro, el lector debe reconocer que esta es una clase de literatura distinta, altamente simbólica, que combina algunos elementos de profecía del Antiguo Testamento con el género apocalíptico, un tipo de literatura que surgió entre los judíos del primer siglo. Aunque sus visiones con frecuencia parecen raras para el lector occidental, afortunadamente el libro provee una serie de pistas para su interpretación. Así es, por ejemplo, las estrellas son ángeles, los candelabros son iglesias. Leer capítulo 1, versículo 20. La gran prostituta del capítulo 17, versículo 1, es Babilonia. Y la Jerusalén celestial es la esposa del Cordero. Capítulo 21, versículos 9 y 10. Los capítulos 2 y 3 son verdaderos oráculos, un tipo de carta que aparece especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, leer Jeremías, capítulo 29, versículos del 1 al 23 y del 29 al 32. Pero también en fragmentos de cerámica griega. Como en los profetas del Antiguo Testamento, mucho del lenguaje simbólico de Juan es imaginería evocativa, que se usa en función de una respuesta particular, más que de un cuadro detallado de los acontecimientos. Los lectores familiarizados con el Antiguo Testamento y con la literatura apocalíptica habrían entendido este método de interpretación. En algunos casos, el autor explica el sentido de los símbolos, en otros no, pero en todos los casos espera que entiendan sobre la base de información cultural o del conocimiento común que la gente tenía del significado de estos. Una característica distintiva de Apocalipsis es el uso frecuente del número 7. Se repite 52 veces. Hay 7 bienaventuranzas, capítulo 1, versículo 3. 7 iglesias, capítulo 1, versículos 4 y 11. 7 espíritus, capítulo 1, versículo 4. 7 candelabros de oro, capítulo 1, versículo 12. 7 estrellas, capítulo 1, versículo 16. 7 sellos, capítulo 5, versículo 1. 7 cuernos y 7 ojos, capítulo 5, versículo 6. 7 trompetas, capítulo 8, versículo 2. 7 truenos, capítulo 10, versículo 3. 7 señales, capítulo 12, versículo 1 y 3. Capítulo 13, versículo 13 y 14. Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 16, versículo 14. Capítulo 19, versículo 20. 7 coronas, capítulo 12, versículo 3. 7 plagas, capítulo 15, versículo 6. 7 copas de oro, capítulo 15, versículo 7. 7 colinas, capítulo 17, versículo 9. Y 7 reyes, capítulo 17, versículo 10. Este número representa simbólicamente la plenitud. ¿Cuál es el plan del libro? Esta pregunta es de suma importancia para el entendimiento correcto del libro, aunque hay varias maneras en que los comentaristas han bosquejado el libro, y creemos que la clave verdadera de esta pregunta se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, donde el Espíritu Santo mismo nos da el bosquejo divino. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que revela divinamente su plan. Juan fue ordenado al escribir 3 cosas. Primero, las cosas que has visto, capítulo 1.
¿Qué cosas ha visto Juan? Las que acaba de ver o experimentar. La audición de la voz como de trompeta detrás de él. Capítulo 1, versículo 10. Lo que le decía esa voz. Capítulo 1, versículo 11. Lo que ve cuando se vuelve. Capítulo 1, versículo 12 al 16. Las cosas que Juan ya ha visto se refieren al contenido del capítulo 1, donde encontraremos la visión de Cristo glorificado. Todo lo revelado acá puede considerarse pasado. Segundo, las cosas que son. Capítulos 2 y 3. ¿Qué cosas son que ha de escribir? Las cosas que son se refieren a las 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3. Aunque estos mensajes fueron escritos a 7 iglesias de Asia Menor que existieron en aquel tiempo, muestran la condición espiritual de las iglesias de Cristo aún hoy. También enseñan proféticamente la historia de la iglesia desde los días apostólicos hasta el arrebatamiento. Por eso, podemos decir que el contenido de estos capítulos eran para Juan y es para nosotros presente. Tercero, las cosas que han de ser después de estas. Capítulos del 4 al 22. ¿Qué cosas son las que han de ser después de estas? Es decir, de las que ha visto y de las que son. Las cosas que han de suceder después de estas, el tiempo presente de la iglesia, se explican al resto del material del libro, o sea, los capítulos 4 al 22. La consumación. Todo esto es clave para entender la sucesión de eventos proféticos del libro, y así también lo explica Scofield. Las 3 mayores divisiones del Apocalipsis deben tenerse muy presente, y si la interpretación ha de ser correcta y coherente. Volvemos. Primero, las cosas pasadas, las cosas que él vio, es decir, la visión de Patmos. Segunda, cosas presentes, las cosas que son, o sea, las cosas que entonces existían. Evidentemente, la iglesia. El templo había sido destruido, los judíos estaban dispersos, por consiguiente, el testimonio de Dios se había encomendado a las iglesias. En armonía con esto, tenemos aquí 7 mensajes brazos dirigidos abiertos, a 7 iglesias representativas. porque tú eres su creación, Es digno de la notarse creación más que la iglesia maravillosa no se que menciona Dios ha en los hecho. capítulos 4 al 18. Dios te ama Y tercero, y te espera para recordemos recibirte que con son las cosas alegría, futuras. Son porque las Dios ha cosas que dicho: han de ser después de estas. si Esto se es, humillare mi después de pueblo, haberse terminado sobre el cual periodo mi de la nombre iglesia. es invocado, El capítulo y 4, oraren, versículo 1 y al buscaren capítulo mi 22, rostro, versículo 21. y se convirtieren de El sus capítulo malos 4, caminos, versículo entonces 1, yo oiré asegura desde los que esta cielos interpretación y perdonaré porque sus dice con pecados claridad: y sanaré su sube tierra. acá y yo te mostraré Esto lo las encontramos cosas en que 2 de sucederán Crónicas después capítulo de 7, estas. versículo 14. Evidentemente el Señor se estaba Él refiriendo mismo lo ha a las prometido. cosas que iban a ocurrir Él te ha después de que la escuchar iglesia desde el cielo. fuera arrebatada a los Pondrá oído cielos. atento a tus Ya que los oraciones y lo capítulos más 2 y 3 importante. del libro lo resumen en su conjunto, el mover de la iglesia protagonizado por las 7 iglesias de Asia, que son de tipo iglesia universal. Juan obedece y una vez recibe toda la revelación, que no sabemos cuánto tiempo le hubiera tomado, empieza a poner en limpio y en orden todas las cosas recibidas.